Gloria a Dios, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ti y que hoy sea un día maravilloso, este día que hizo el Señor para gozarnos en su presencia. Le doy gracias a Dios por Vida TV que nos permite entrar hasta tu hogar, hasta tu carro, a donde quiera que te encuentres. Bendito sea el Señor, gracias por estos hombres y mujeres que dedican este tiempo para ayudarnos a extender el reino. Gloria sea Dios. Bueno, pues estamos en un tema maravilloso, en un tema precioso, un tema que puso el Señor en mi corazón hace más de un mes, la semana pasada, anteriormente de este tema habíamos estado hablando de morir al yo, cómo podemos morir al yo. Es necesario morir, lo titulamos, puedes buscarlo si no has visto para que puedas conectar con este nuevo tema que es cómo vivir la naturaleza divina. Podemos vivir, podemos ser partícipes de la naturaleza divina, claro que sí. La palabra lo establece en todo su esplendor, pero hay leyes espirituales. ¿Cómo puedo morir a ese viejo hombre y cómo puedo tener ahora un nuevo nacimiento con esa naturaleza divina, con ese carácter de Cristo dominando mi vida y ayudándome a establecer el reino de Dios en la tierra? Porque ese es el propósito de cada uno de los hijos de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo establezco el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo puedo vivir esa naturaleza divina, ese carácter de Cristo? Habíamos estado viendo desde el primer capítulo todas estas palabras, como segunda de Pedro, lo habíamos basado en segunda de Pedro, en los capítulos 3, el capítulo 1 de segunda de Pedro, en los versos 3 y 4, que dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, somos partícipes de la naturaleza divina. Bendito sea el Señor. Así que la primera regla es el conocimiento de la palabra, es la dedicación a entrar en ese conocimiento, y habíamos explicado cómo nos conectamos con el Espíritu cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así que en la segunda parte estamos viendo hoy cómo un hijo de Dios que viva bajo la naturaleza divina es fácil de reconocer. Es fácil de reconocer. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Así que el carácter hace el fruto. El carácter nos permite llegar a producir ese fruto del Espíritu que revela la naturaleza divina, que revela el carácter de Cristo. ¿Cómo podemos lograr ese carácter de Cristo? Sabemos que Jesús es nuestro modelo perfecto. Sabemos que era un hombre natural que vivió en esta tierra, pero con un carácter divino, dependiendo absolutamente de Dios. Y esa naturaleza divina pues nos ayuda a entender y a reconocer ese carácter, porque es nuestro modelo. Así es que vamos a seguir ese modelo, vamos a buscar ese modelo. Un hombre tal de carne y hueso como nosotros, nacido de un vientre de una mujer, pero sin pecado alguno, nacido por el Espíritu. Ese espíritu, esa conexión del Espíritu le dio el poder para vivir lleno de amor, para poder perdonar, hacer un sacrificio que tú y yo nunca lo podemos hacer, nunca lo lograremos hacer, pero sí podemos seguir sus pasos, sí podemos llegar a ser tal y como él hizo, con ese carácter, con esa compasión, el no hacer acepción de personas, el perdonar a todos. Todo esto lo podía hacer porque dependía absolutamente del Espíritu, vivía en el Espíritu. Así que un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero 100% Dios, 100% hombre, sobrenatural. Nosotros podemos vivir en esa manera sobrenatural. Ahora, el apóstol el apóstol Pedro, como habíamos mencionado, hemos basado este estudio en segunda de Pedro, en el capítulo 1, y dice que en esta segunda carta él nos indica cómo llegar, cómo hacer, cómo lograr esa naturaleza divina. Y mira lo que dice. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añade a tu fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud.
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no carecerán, no caerán jamás. No caerán jamás. Así es que el apóstol Pedro está enseñando varios elementos o atributos o condiciones, como le quiera llamar, que debemos cumplir o leyes espirituales que debemos cumplir para llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Y una de las primeras cosas, y lo vamos a ver uno por uno, porque es necesario llegar al entendimiento de cómo podemos llegar a esta naturaleza divina, cuál es la ley espiritual que el apóstol Pedro nos está enseñando, cuáles son las leyes, cuáles son el camino por donde debo de llegar. Así que lo primero que dice es diligencia. Diligencia es la primera palabra que dice, tener diligencia. Con diligencia, con esfuerzo, con dedicación, con ahínco, con la decisión firme de ser transformado a su imagen y semejanza. Es una decisión con perseverancia, con paciencia. Esta es la diligencia, este es el esfuerzo. En otras palabras, pagando el precio de la unción. Pagando el precio de la unción, muriendo al yo, negándome a mí mismo y buscando toda, con toda diligencia, con todo esfuerzo, su presencia para lograr ser transformado. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganos. Tome su cruz cada día y sígame. Usted y yo tenemos que aprender a negarnos, como decía en el episodio anterior, negarnos, morir al yo, morir a mí mismo. Pero si ya logro hacer eso, ¿ahora qué pasa? Muchos no avanzamos a causa de la mediocridad. Mire, somos mediocres con la búsqueda de la presencia de Dios. Y es allí donde podemos ser transformados en esa intimidad con Dios. Le buscamos o clamamos a Él solo cuando estamos en problemas, cuando tenemos una circunstancia difícil. Actuamos como bipolares espirituales y no nos mantenemos constantes. La búsqueda no es con diligencia. ¿Cómo podrá trabajar Dios en nuestros corazones? Así es que lo primero que nos aconseja el apóstol Pedro en este capítulo es trabajar con diligencia. Venga con diligencia a la presencia de Dios, busque con todo su corazón la presencia de Dios para que allí usted pueda ser transformado por la presencia de Dios. Nunca podremos ser transformados, renovados en nuestro espíritu a menos que no seamos capaces de rendir nuestro ser completamente delante del Señor y decirle al Señor, trabaja en mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Así es que Él ya nos dice en el verso 3 y 4 de este mismo capítulo que ya todo fue dado. Nos es dado por el divino poder. Nos ha sido dado ese divino poder. Ya nos los ha entregado. Pero ¿qué hago yo para buscar esa presencia? ¿Qué hago yo para recibir ese conocimiento? Entonces dice que ya nos ha sido dado por su divino poder, ya nos ha sido dado por su gracia, pero nosotros no somos diligentes. No somos diligentes. Dice poniendo toda diligencia. Tenemos que poner todo el esfuerzo, todo el ahínco, toda la dedicación. Cuando nosotros vemos hombres y mujeres transformados, es fácil de reconocer. Usted sabe cuando una persona es transformada porque de la abundancia del corazón habla su boca.
y usted puede reconocer que esa persona camina en el espíritu, anda en el espíritu. Pero seguimos viendo el, el- el- la línea que lleva el apóstol Pedro de las leyes espirituales que deben de ser, que deben de cumplirse. Dice que nosotros debemos de añadir a la fe virtud. Añadir a la fe virtud con toda diligencia. Añade a tu fe virtud, porque ¿de qué te vale tener fe si no tienes virtud? Mm, lo segundo que tenemos que tener es fe. Vemos en esta línea, lo segundo que tenemos que tener es fe. El apóstol Pedro está revelando un orden perfecto para lograr recibir esa naturaleza divina, porque si no le dedicas tiempo al conocimiento de su palabra, ¿cómo manifestaremos la fe? Si la fe la logramos por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lograremos vivir por fe y no por vista? Porque dice que los hijos de Dios viven por fe y no por vista. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Si no hay fe, no podrás lograr entonces hacer más nada, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es que, ¿cómo lograré tener yo esa fe inquebrantable si no le dedico tiempo al conocimiento de la palabra, para que esa fe pueda ser arraigada en mí? Pero después que tengo esa diligencia, ese esfuerzo para buscar esa dedicación absoluta para recibir la fe que llega a mí por la revelación del Espíritu, porque no podemos hacer nada solamente con el conocimiento, sino con la revelación del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo oraba para que los que habían creído y habían recibido a Jesús en sus corazones, Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación, porque la revelación es lo que nos ayuda a entender y vivir la herencia que poseemos, lo que ya poseemos. Dice, yo te pido que les des espíritu de sabiduría y revelación en Efesios 1:17, que les des espíritu de sabiduría y revelación para que ellos puedan entender y recibir y vivir la herencia que tenemos en Cristo. Hay una herencia, hay algo que Dios quiere depositar en nosotros, que Dios quiere darnos, y no existe mejor herencia que el ser transformado por Él. Esa herencia, el ser transformado, el ser vivificado por el poder de la palabra. Así no necesitamos un psicólogo ni un psiquiatra, ¿verdad? No necesitaríamos un consejero. Él y su palabra serían suficientes para lograr ese cambio por medio de la fe. La fe es indispensable, pero ahora a la fe yo tengo, dice que el tercero sería virtud. Añadirle virtud. ¿Cómo le añado virtud? ¿Sabe? La virtud es una palabra griega y dice que es la palabra griega arete, como un arete, pero con un acento en la E, arete. Así es que significa excelencia. La virtud es buscar a Dios con excelencia, añadirle a la fe excelencia. Ah, qué lindo es el Señor. Muchas veces tenemos fe, pero somos mediocres, como decía ahorita, en la búsqueda de su presencia o en buscar la revelación de su palabra. Virtud también significa poder, fuerza, eficacia, potencia, capacidad, honestidad. Es una ventaja que tenemos. Según la lengua española, esto también es virtud, esa excelencia. Habla del poder, de la fuerza, de la eficacia, de la potencia, de la capacidad con la que de la honestidad con la que podemos trabajar en el reino. Según la lengua española, usted y yo tenemos una ventaja y es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para decidir y poder hacer siempre el bien, siempre la benignidad, siempre lo correcto, servir al reino con esa excelencia. Así como sirvió Cristo. Vimos a Cristo trabajar con excelencia todo el tiempo, buscar la presencia de Dios con esa dedicación, no un día sí y otro no, como los bipolares. Un día me congrego o ando de evento en evento, pero nunca logran ser constantes con esa excelencia para el Señor.
no podremos disfrutar así de la naturaleza divina. Mm. O oro solo cuando tengo una necesidad. Recuerde que Dios no puede ser burlado. ¿A dónde me esconderé? Que no me encuentre, que no me vea el Espíritu de Dios. Necesitamos trabajar con excelencia, diligencia, fe y virtud. Virtud es excelencia, trabajar con excelencia. Pero ahora dice que a la virtud le tienes que añadir conocimiento. El conocimiento. ¿De qué nos sirve ser visto por los demás como excelentes obreros o personas muy buenas, reputación en nuestro trabajo o en nuestra familia, si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios? Pues cuando llegue un día de tribulación, un día malo, porque todos lo tendremos, ¿dónde estará mi fe? ¿Con qué fuerzas podré mantenerme en pie para que logre ser de testimonio a los que me han visto actuar con tanta excelencia? Así que una cosa va llevando a la otra para poder disfrutar de esa naturaleza divina. El apóstol Juan nos exhorta en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que es necesario poder, para tener esa excelencia completa, necesitamos el conocimiento de la palabra. Y solo a través del conocimiento de la palabra nos podemos revestir de un nuevo hombre. Podemos revestirnos de esa naturaleza divina, como dice Efesios 4, del 22 al 24. Es una decisión de ser transformado, guiado por el Espíritu de Dios, despojándonos de ese viejo hombre, permitiéndole al Espíritu Santo que renueve, que quite y que haga una nueva mente en nosotros, que transforme nuestro entendimiento, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 12:2, renovando el entendimiento, renovando el espíritu de la mente para que podamos ser vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no caminamos en esa justicia y en esa santidad de la verdad de Dios, ¿cómo podremos nosotros enfrentar lo que el mundo está enfrentando, haciendo la diferencia? Recuerde que usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo y Jesús en Juan 17 oró al Padre por cada uno de nosotros y le dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Cómo podremos ser testimonios para el mundo? Recuerda, siempre actuarás según el conocimiento que poseas, porque este manejará tu mente y esta a su vez dirige tu alma. Solo el poder de su palabra, que nos fue dada por su gracia, te podrá ayudar a caminar según la naturaleza divina, en fe, en amor, en perdonar, en esa virtud, en esa excelencia, que no es más que caminar siendo prudentes, caminando en justicia, en santidad, en fortaleza, en dominio propio, que son el fundamento de todas estas virtudes. Entonces daremos fruto que glorifiquen al Padre. Necesitamos entender que a ese conocimiento también, dice el apóstol Pablo, el quinto elemento, al conocimiento le debemos añadir dominio propio. Y en este quinto elemento hay varios elementos, hay varias partes, varias cosas que necesitamos añadir para que podamos recibir esa naturaleza divina. Dice que al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Mire, ¿qué cosa es la piedad? La misericordia, la compasión, que te duela el dolor del otro, que puedas unirte al dolor, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso es piedad. Así es que le está diciendo que al conocimiento, dominio propio, templanza, al dominio propio, paciencia. Que la paciencia sea completa, dice Santiago en el capítulo 1, que pidamos a Dios sabiduría para que tengamos paciencia para esperar el tiempo de Dios. A la paciencia, piedad. Dice
y a la piedad afecto fraternal, aunque no sea de tu sangre. Ahora nos une la sangre de Jesús. Somos una familia, somos la familia celestial. Por eso al afecto fraternal hay que añadirle amor. Observe que todos estos elementos de este quinto punto son producidos en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Los 9 elementos del Espíritu Santo están reflejados en este quinto punto. Vemos que al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, que no es más que la bondad, que esa misericordia, que esa compasión. Mm. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 lo refleja. Ese fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el apóstol Pablo nos completa este tip del apóstol Pedro cuando dice, porque si queremos vivir la naturaleza divina, debemos de hacer esto. Mire lo que dice ahora en el verso 24 y 25 de Gálatas 5 también. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ningún hijo de Dios tiene excusa o justificaciones para no vivir la naturaleza divina. Aun cuando no seamos perfectos, porque fallaremos siempre, claro, estamos en este cuerpo, no hemos sido glorificados aún. Usted y yo sí podemos fallar en cualquier momento. Dice que el que esté limpio, mire que no caiga. Perseveremos en oración para que no caigamos. Velad y orad para que no caigáis en tentación, dijo Jesús. Cualquiera puede caer en una tentación y puede fallar, pero nos levantamos y clamamos y Él escucha y responde. A ese Dios que le creemos cuando clamamos, cuando David caía. David, un hombre que pecó tanto, sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía la sabiduría, tenía la dedicación, tenía el esfuerzo, se había criado en ese ambiente donde había pecado y él pecaba, pero venía a los pies de Cristo, reconocía que él necesitaba a Dios en todo tiempo. Tú y yo necesitamos a Dios en todo tiempo para poder venir y que Él limpie ese pecado. Dice Primera de Juan en el capítulo 1, verso del 8 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Así es que lo primero que tenemos que hacer es venir a Dios si hemos fallado, con esa excelencia, porque ninguno de nosotros tiene excusa. No podemos excusarnos delante de Dios. Él sabe nuestras debilidades, pero Él sabe que Él tiene el poder. Tú tienes que saber que Él tiene el poder para limpiarnos de esas debilidades, para levantarnos, porque nosotros hemos sido completos en Él. Qué tremendo. Tú y yo estamos completos en Cristo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, 6, 7 y del 9 al 11. Por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como has sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Así es que es una decisión buscarlo y caminar con esa excelencia. Es una decisión decidir a que Él me transforme, porque yo necesito sobreedificarme en Cristo. Él es mi modelo, Él es mi guía. Ese carácter yo quiero tenerlo. Señor, yo necesito el carácter de Cristo. Yo rindo mi carácter, pero yo necesito el carácter de Cristo. Ayúdame a caminar en el carácter de Cristo, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pero el verso 9
Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud del poder de Dios. Toda la plenitud de la deidad estaba en él, 100% hombre, 100% Dios. Y ustedes, nosotros, usted y yo, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Tú y yo estamos completos en Cristo. No tenemos falta de ningún don, dice por allá el apóstol Pablo, también en Primera de Corintios. No nos falta ningún don. Hemos sido con Efesios 1:3. En él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos completos en él, estamos completos en Cristo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya nosotros hemos sido crucificados. Cuando crucificamos nuestra carne en la presencia de Dios, no necesitamos quitar ninguna parte del cuerpo, no necesitamos hacer otro sacrificio más que la obediencia a su palabra. La santidad y la obediencia son las dos cosas que me van a llevar a esa naturaleza divina, esa excelencia con la que quiero caminar para que esa naturaleza divina pueda venir a morar en mí. Solo si dedicamos tiempo a la meditación de su palabra, hermanos míos, lograremos caminar en esta tierra según su carácter, según su amor, según su compasión, según su misericordia, según su justicia y su santidad. Características de la naturaleza divina. Esta es la naturaleza divina. Ese es el carácter de Cristo, su esencia, que hoy puede estar en cada uno de nosotros, porque en Él estamos completos. Si logramos con diligencia, con fe, con excelencia, con el conocimiento, lograr transformar y producir por el Espíritu Santo esa naturaleza, entonces viviremos, caminaremos en esa plenitud con que Cristo caminó, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero terminar con esta lectura de Romanos 8, 28 al 39. Y quiero que luego usted medite en esta palabra, en este capítulo 8 completo. Es una maravilla, es algo que nos lleva a otro nivel cuando meditamos en Romanos capítulo 8. Pero estos versos del 28 al 39, el apóstol Pablo nos da una excelencia aquí. Y dice Romanos 8 del 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa lo que el enemigo traiga, no importa el golpe que recibamos, todo Dios lo torna para bien. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo no tenemos excusa. Podemos ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él nos capacita, Él nos fortalece, su gloria va con nosotros. Ah, qué lindo es el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estamos completos en Él. Él está ahí esperando que tú llegues a recibir esa naturaleza divina, todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra, el que también intercede por nosotros. Tenemos al mejor intercesor.
Por eso decía que no necesitamos un psiquiatra, no necesitamos un psicólogo, no necesitamos un consejero, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos hacernos amigos del Espíritu Santo. Necesitamos entender que solo en su presencia podemos caminar bajo su naturaleza divina, con esa fe, con esa excelencia, con esa perseverancia. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, solo nos falta dedicarnos, entregarnos y permitirle al Espíritu Santo que opere en nosotros y a través de nosotros con esa excelencia, con esa naturaleza divina. Bendito sea el Señor por ese Espíritu Santo que nos puede ayudar y que nos puede llevar de su mano. Si no le permites al mundo que te separe de él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.